Hay una planta que crece sin que nadie la siembre, que coloniza bordes de camino, márgenes de río y rincones abandonados de cualquier jardín, que la mayoría de las personas arranca y descarta como maleza y que los campesinos europeos de hace 1000 años reconocían como el insumo agrícola más valioso que podían tener en sus manos. Una planta que, fermentada en agua durante 14 días, produce un fertilizante líquido con una concentración de nitrógeno, potasio, hierro y micronutrientes que ningún producto de síntesis química de 50 euros puede igualar. Una planta que cuesta exactamente $0 obtener en cualquier región del mundo hispanohablante y que la industria agroquímica lleva décadas describiendo como irrelevante, impráctica e inferior a sus productos, por la sencilla razón de que si todo el mundo supiera lo que estamos a punto de explorar, los pasillos de fertilizantes de cualquier tienda de jardinería quedarían vacíos de forma permanente. Su nombre es ortiga. Y lo que vas a aprender en los próximos minutos es una técnica con 1000 años de historia documentada, un respaldo científico publicado en revistas indexadas y un proceso de preparación que cualquier persona puede completar en su casa con un cubo, agua y tiempo, sin gastar un solo céntimo en insumos externos. Pero antes de llegar al proceso, es necesario entender exactamente qué intereses se benefician de que esta información permanezca fuera del conocimiento común, porque esa comprensión cambia la forma en que ves el pasillo de agroquímicos la próxima vez que entras a una ferretería o a un centro de jardinería. El mercado global de fertilizantes sintéticos mueve anualmente más de 250.000 millones de dólares. Solo en España, el consumo de fertilizantes nitrogenados de síntesis química en agricultura de pequeña y mediana escala supera los 600 millones de euros por año. En México, el gasto de los productores de huerto familiar y pequeña parcela en fertilizantes industriales creció un 51% entre 2016 y 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En toda América Latina, el patrón es consistente: más gasto, más dependencia, menos conocimiento de las alternativas que durante siglos hicieron ese gasto completamente innecesario. El desplazamiento del conocimiento sobre fertilización natural no ocurrió de forma espontánea. Fue el resultado de un proceso sostenido durante más de 70 años que operó simultáneamente en 3 dimensiones. En la dimensión comercial, las empresas agroquímicas invirtieron masivamente en publicidad que posicionaba sus productos como sinónimos de modernidad, eficiencia y productividad, y el conocimiento ancestral como sinónimo de atraso y rendimientos inferiores. En la dimensión regulatoria, los estándares de calidad para abonos y fertilizantes fueron definidos en términos de concentraciones de macronutrientes medibles por análisis químico, una métrica que favorece sistemáticamente a los productos de síntesis y es incapaz de capturar el valor biológico de un fertilizante fermentado vivo. En la dimensión educativa, los programas de extensión agraria financiados total o parcialmente por el sector agroquímico eliminaron progresivamente las referencias a técnicas de fertilización natural de sus materiales de capacitación. El resultado acumulado es que hoy, la mayoría de las personas que cultivan un huerto doméstico consideran que comprar fertilizantes es una necesidad básica del proceso, cuando la bioquímica del suelo y la historia agraria europea documentan exactamente lo contrario, con una claridad que no admite interpretación ambigua. Lo que pocos conocen, y que cambia todo, es la densidad nutricional real de la ortiga como materia prima para fertilización y la razón por la que la fermentación acuosa multiplica esa densidad en formas directamente asimilables por las plantas. La ortiga común, Urtica dioica, es una de las plantas con mayor concentración de nitrógeno orgánico por gramo de materia seca de cuantas crecen de forma espontánea en clima templado. Contiene además potasio en concentraciones superiores a las de la mayoría de los fertilizantes comerciales de base mineral, hierro en formas orgánicas queladas de alta biodisponibilidad, calcio, magnesio, ácido silícico
y una serie de compuestos fenólicos que actúan como reguladores del crecimiento vegetal. Estos valores están documentados en análisis fitoquímicos publicados desde finales del siglo XIX, siendo el más citado el análisis de Albrecht von Haller, incluido en su obra Historia Stirpium Indigenarum Helvetiae de 1768, que describía la ortiga como la planta silvestre de mayor potencial agronómico de Europa Central. La historia del uso de la ortiga fermentada como fertilizante líquido en Europa es anterior a cualquier registro escrito de agricultura sistemática. Sin embargo, la primera documentación técnica detallada disponible aparece en los registros agrícolas de los monasterios benedictinos de la región de Borgoña, Francia, fechados entre los siglos XI y XIII, conservados parcialmente en los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia bajo la asignatura topográfica Neife 5021. Esos registros describen con precisión el proceso de maceración de ortigas en agua de lluvia durante periodos de entre 10 y 20 días, la dilución del líquido resultante y su aplicación al pie de cultivos de leguminosas y hortalizas como práctica estándar de fertilización previa a la siembra. La técnica se transmitió sin interrupción a través de la tradición campesina europea hasta el siglo XX, cuando el acceso masivo a fertilizantes nitrogenados de síntesis química, abaratados por los procesos industriales de la segunda posguerra, la desplazó de la práctica común sin eliminarla de la memoria colectiva rural. En Alemania, Austria y Suiza, el preparado de ortiga fermentada, conocido como Brennnesseljauch, nunca dejó completamente de usarse y fue objeto de estudios científicos formales a partir de la década de los 70. El estudio de referencia más sólido sobre la eficacia del abono líquido de ortiga fue publicado en la revista Biological Agriculture and Horticulture en 2002 por investigadores del Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica de Suiza, conocido como 5AL. El estudio comparaba el efecto sobre el crecimiento y la producción de tomates, lechugas y zanahorias de 3 tratamientos: fertilización con abono mineral comercial estándar, fertilización con purín de ortiga fermentado y control sin fertilización. Los resultados mostraron que el grupo fertilizado con purín de ortiga produjo rendimientos equivalentes al grupo de fertilización mineral en tomate y zanahoria, y significativamente superiores en lechuga, con una diferencia de producción del 22% a favor del purín de ortiga. El análisis de suelo posterior al experimento mostró además que el suelo del grupo tratado con purín de ortiga había incrementado su actividad microbiana en un 43% respecto al inicio, mientras que el suelo del grupo de fertilización mineral registraba una reducción del 18% en los mismos indicadores biológicos. Más producción. Suelo más vivo. Costo de 0 euros. Esos son los números que el sector agroquímico prefiere que no formen parte de la conversación pública sobre fertilización doméstica. Antes de que veamos el proceso de preparación paso a paso, hay una pregunta que merece atención. ¿Tienes actualmente alguna planta en tu huerto que crees que no está rindiendo lo que debería, a pesar de usar fertilizantes? Si ese es el caso, lo más probable es que el problema no sea la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo, sino la baja actividad microbiana que hace imposible que las plantas los absorban. Y eso es exactamente lo que el purín de ortiga resuelve de una forma que ningún fertilizante químico puede imitar. Deja en los comentarios qué cultivo te genera más frustración en este momento. Esa información nos ayuda a orientar los próximos vídeos de este clúster hacia los problemas concretos que más os preocupan. Ahora, el proceso de preparación completo. El purín de ortiga estándar requiere 3 ingredientes, todos de costo cero en la mayoría de los contextos. El primero es la ortiga fresca, que debe recolectarse en el momento en que la planta está en plena fase vegetativa activa, antes de la floración, que es cuando su concentración de nitrógeno orgánico es máxima. Las hojas y tallos jóvenes son la parte más valiosa. Se recomienda el uso de guantes durante la recolección para evitar el contacto con los tricomas urticantes.
El segundo ingrediente es agua no clorada, ya sea agua de lluvia recolectada, agua de pozo o agua de red que haya reposado en un recipiente abierto durante al menos 24 horas para que el cloro se evapore por acción de la luz y la aireación. El cloro inhibe los microorganismos que hacen posible la fermentación activa. El tercer elemento es el recipiente de fermentación, que debe ser de material no metálico, preferentemente plástico de alimentación, cerámica sin vidriar o madera. Los recipientes metálicos producen reacciones de oxidación con los compuestos del purín que degradan su calidad. La proporción de base es 1 kilogramo de ortiga fresca por 10 litros de agua. Si se usan ortigas secas, la proporción es de 100 gramos por 10 litros. La mezcla se coloca en el recipiente, se cubre con una tela permeable al aire que impide la entrada de insectos, pero permite la salida de los gases producidos por la fermentación, y se deja en un lugar sombreado y templado entre 15 y 25 grados centígrados. Durante los primeros 3 días, la mezcla entra en fermentación activa, visible por la aparición de burbujas en la superficie y el desarrollo de un olor intenso característico. Ese olor es la señal de que los microorganismos están trabajando. A partir del 4.º día, la mezcla debe removerse una vez al día con un palo de madera, durante aproximadamente 1 minuto, para oxigenar el proceso y garantizar que toda la biomasa esté en contacto uniforme con el agua. La fermentación estará completa cuando las burbujas superficiales desaparezcan y el líquido adquiera un color marrón oscuro uniforme. Dependiendo de la temperatura ambiente, ese punto se alcanza entre los 10 y los 14 días, en condiciones de verano o primavera, y puede extenderse hasta los 20 días en condiciones de otoño. El purín terminado debe filtrarse a través de un trapo fino o una malla de cocina para separar los sólidos del líquido. Los sólidos filtrados no se descartan. Pueden incorporarse directamente al compost o enterrarse al pie de los cultivos como enmienda de liberación lenta. El líquido filtrado es el purín concentrado, que no debe aplicarse nunca directamente a las plantas en esa concentración, porque su nivel de nitrógeno disponible puede producir quemaduras en las raíces y exceso de crecimiento vegetativo a expensas de la producción de frutos. La dilución estándar para aplicación foliar, es decir, pulverización sobre las hojas, es de 1 parte de purín por 20 partes de agua. La dilución para riego en el suelo es de 1 parte de purín por 10 partes de agua. Estas proporciones son orientativas y pueden ajustarse según la respuesta visible de las plantas. Hojas de color verde intenso y crecimiento vigoroso indican que la dosis es correcta. Hojas amarillentas indican necesidad de mayor concentración, y quemaduras en los bordes de las hojas indican exceso de concentración. La frecuencia de aplicación recomendada en fase de crecimiento vegetativo activo es de 1 vez por semana en riego de suelo. En fase de producción de frutos, se reduce a una aplicación cada 2 semanas para no estimular en exceso el crecimiento vegetativo en detrimento de la energía destinada a la producción. Para aplicación foliar, la frecuencia máxima es de 1 vez cada 10 días, preferentemente en horas de la mañana, para que el líquido se evapore antes del mediodía y no genere condiciones de humedad prolongada en las hojas que favorezcan enfermedades fúngicas. Un recipiente de 10 litros de purín concentrado, correctamente diluido, rinde entre 100 y 200 litros de solución fertilizante lista para usar, suficiente para nutrir un huerto de entre 20 y 40 metros cuadrados durante 3 semanas completas. El costo de producción de ese volumen de fertilizante líquido es 0 euros en materiales directos. El tiempo de trabajo activo involucrado, excluyendo el tiempo de fermentación en el que no se requiere intervención, no supera los 20 minutos distribuidos en 2 semanas. Para quienes viven en entornos urbanos donde la ortiga no crece de forma silvestre accesible, existen 2 alternativas con propiedades nutricionales similares. La primera es la consuelda, Symphytum officinale,
que puede cultivarse en maceta y cuyas hojas tienen una concentración de potasio especialmente notable, complementaria a la ortiga. La segunda es la bardana, Arctium lapa, presente en prácticamente todos los climas templados y que aporta inulina y compuestos que favorecen específicamente el desarrollo de la micorriza, la red fúngica que conecta las raíces de las plantas con los nutrientes del suelo. Combinada con la ortiga, produce un purín mixto con un perfil de nutrientes y bioestimulantes excepcionalmente completo. La objeción más frecuente a la adopción de esta práctica no es técnica, es sensorial. El olor del purín en fermentación es intenso y puede ser incómodo en espacios pequeños o con vecinos próximos. La solución práctica es la fermentación en recipiente con cierre hermético con válvula de salida de gases, disponible en cualquier tienda de fermentación casera por menos de 10 euros, que elimina completamente la dispersión de olores al exterior sin afectar el proceso biológico interno. El líquido diluido a las proporciones de uso no genera olor perceptible a distancia normal. 1000 años de práctica agraria documentada no se equivocaron. Las comunidades que producían sus propios fertilizantes a partir de lo que crecía en sus campos no eran ignorantes de química. Eran precisamente lo contrario. Eran observadores acuciosos de resultados reales en suelos reales durante generaciones, sin la distorsión de intereses económicos que dictaminaran qué métodos eran válidos y cuáles eran obsoletos. Esa tradición no está obsoleta, está suprimida. Y la diferencia entre esos dos términos es exactamente la razón por la que este canal existe. Para quienes quieran explorar las variaciones del purín de ortiga, enriquecido con sales minerales naturales, el proceso de preparación de té de compost como complemento fermentado de alta densidad microbiana y las técnicas de aplicación específicas para distintos tipos de cultivo en clima tropical y mediterráneo. Ese nivel de detalle adicional está disponible como recurso complementario a este vídeo. Lo esencial para empezar esta semana ya está en tus manos. En el próximo vídeo de este clúster vamos a cerrar el ciclo de fertilización natural con el sistema de bancales en espiral heredado de las chinampas aztecas, que combina la fertilización biológica que hemos visto hoy con una arquitectura de suelo que multiplica la productividad por metro cuadrado de una manera que ningún fertilizante externo, natural ni químico, puede replicar por sí solo. Lo que crece sin dependencia es lo único que verdaderamente te pertenece.